Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos AI D8. AI D8 te ofrece las opciones de mejorador rápido en el prompt que soporta todos los idiomas, cómo seleccionar el ángulo de la cámara, el género de la imagen, peinado y color de cabello. Esta función te permite tener un control más detallado y personalizado en la generación de tus imágenes. Y además, una pestaña exclusivamente para arquitectos. AI D8 te ofrece tres funcionalidades. La función Imagen IA. Crea imágenes originales y hermosas con el generador de imágenes de IA. Perfecto para creativos que buscan imágenes impresionantes y rapidez. La función IA de guión gráfico. Lleva tus historias a la vida real al instante, con guiones gráficos generados por inteligencia artificial. Ideal para creativos que generan conceptos en secuencias dinámicas. La función Arquitectura IA. Visualiza diseños arquitectónicos e interiores en detalle fotorrealista. Sube modelos 3D para obtener representaciones de alta calidad de forma rápida. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz se registran con su cuenta de Google o con un correo electrónico. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. En la siguiente interfaz le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad y para que puedan leer todo lo que les ofrece el programa. Ya en este punto elegimos una de las opciones y le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa, en la parte superior izquierda tenemos las tres funcionalidades del programa: Imagen IA, IA de guión gráfico y Arquitectura IA. En la parte superior tenemos las siguientes pestañas: Idear, Lienzo, Fachadas, Retocar y Eliminar fondo. La pestaña Archivos es para ver y administrar nuestras imágenes generadas. En Idear tenemos las pestañas para hacer y deshacer. Podremos habilitar la pestaña de imagen de vista previa y en avance estamos en la generación en tiempo real. En la parte superior derecha tenemos los modelos. Le damos a ver todo. En esta sección los modelos están seleccionados en 4 secciones. Modelo realista, que nos ofrece 6 opciones. Modelo ilustrador, que nos ofrece 8 opciones. Modelo semi-realista, que nos ofrece 6 opciones. Y la sección Otro, que nos ofrece plano 2D, interior y Tungyu. Un poco más abajo tenemos la configuración de imagen. En formato tendremos muchas opciones para elegir. Y un poco más abajo podremos elegir la resolución de la imagen. Un poco más abajo tenemos una de las funciones más importantes que nos ofrece el programa, la opción Guías rápidas. Le damos un clic. Podremos elegir los ángulos de cámara, ángulo bajo, ángulo alto, autofoto y mucho más. Un poco más abajo podremos elegir los orígenes de nuestra imagen: africano, afroamericano, asiático, europeo y más. Un poco más abajo podremos elegir las edades: niño, adulto, joven, adolescente y más. Un poco más abajo podremos elegir el género: femenino, masculino, LGTBQ. Un poco más abajo podremos elegir los peinados. Un poco más abajo podremos elegir los colores de cabello. Un poco más abajo podremos elegir las expresiones: feliz, triste, enojado y más. Y por último podremos elegir la iluminación: atardecer, amanecer, medianoche y más. Como ustedes pueden ver, cada sección de guías rápidas tiene la pestaña Ver todo. Si le damos un clic, nos mostrará todas las alternativas que tenemos en cada sección. Y como pudieron darse cuenta, configurando guías rápidas, ustedes podrán darle un detalle más específico de la imagen que quieren crear al prompt. Más abajo tenemos la pestaña Ajustes avanzados. En Ajustes avanzados tenemos la pestaña del prompt negativo. Un poco más abajo tenemos la pestaña NSFW para censurar las imágenes inapropiadas. Un poco más abajo tenemos los samplers. Le damos a ver todo.
En este momento, en la parte superior derecha, les dejaré el tutorial en el cual explico en detalle qué es una semilla y qué es un sampler. Aquí tenemos 15 samplers para elegir. Un poco más abajo tenemos el número de semilla y la pestaña para usar o no usar la semilla aleatoria. En el tutorial que les acabo de dejar en la parte superior, explico qué son los samplers, qué es la semilla y qué es la semilla aleatoria. Un poco más abajo tenemos la pestaña para configurar el peso rápido creatividad del prompt. Un poco más abajo tenemos la configuración de los pasos, velocidad y calidad. En el caso del prompt, si ustedes le dan menos peso, se aproximará más a la creatividad. Y si ustedes le dan más peso, se acercará más a la orden específica o prompt para crear la imagen. Lo mismo en velocidad y calidad. Si ustedes reducen el peso, la imagen se creará con más velocidad. Si le dan más peso, la imagen se creará con mayor calidad. Ahora generaremos nuestra primera imagen. En modelo elegiremos realismo. En guías rápidas en ángulos de cámara elegiremos ángulo alto. En orígenes elegiremos Europa. En género elegiremos femenino. En peinado elegiremos cabello largo. En color de cabello elegiremos rojo. En iluminaciones elegiremos atardecer. Ya introduje el prompt A Beautiful Woman at the Square. Ustedes pueden mejorar el prompt con el mejorador de prompt que acepta todos los idiomas. Y después le damos a idear. Nos generará 4 imágenes más con esta imagen base. Sin duda la imagen que creó es de muy alta calidad. Veamos. Es uno de los mejores resultados realistas que vi en los programas de inteligencia artificial. Ahora veamos la pestaña Lienzo. En esta sección de Canvas solo veremos algunos detalles. Ustedes podrán subir una imagen desde su escritorio o modelo 3D. Simplemente le dan a esta pestaña y podrán elegir su imagen. Con la pestaña Brush, ustedes podrán dibujar una imagen para después introducir el prompt y generar la imagen deseada. Un poco más abajo tenemos la pestaña del borrador y más abajo tenemos la pestaña Agregar producto. Le damos un clic y veremos 3 opciones para elegir. Podremos subir una imagen, un modelo o un enlace de imagen. En la parte derecha podremos elegir el formato de la imagen. Un poco más abajo está la pestaña para hacer zoom. En la parte superior derecha está la configuración de guías de texto. Un poco más abajo está la función guías de profundidad y la pestaña para cargar elemento. Y un poco más abajo, algo muy importante, la opción de ControlNet. Para las personas que no sepan mucho sobre ControlNet, en el tutorial que les dejé hace un momento, también explico el uso de ControlNet. Ahora veamos la pestaña Caras. La pestaña Caras nos ofrece 2 opciones. Una para generar nuestra imagen base con prompt inmediato y la otra opción es imagen facial. Le introduje el prompt Girl with a Hat o chica con una gorra y le damos a idear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Para mejores resultados, ustedes pueden darle a la pestaña de mejorar el prompt. Y también es muy importante usar la pestaña del prompt negativo o generar la imagen las veces que sea necesario. De todas maneras, el programa es totalmente gratuito y lo que realmente importa es la calidad de generación de imagen que nos ofrece. Ahora nos vamos a la pestaña Imagen facial. Haremos el cambio de cara. Para eso elegiremos una imagen facial. Elegiremos esta imagen subida desde el escritorio. Le damos a añadir imagen. Ahora subiremos una imagen de referencia. También esta imagen se subió desde el escritorio. Ustedes le dan aquí y podrán elegir sus imágenes. Le damos a añadir imagen. Ahora sustituiremos la cara de esta hermosa mujer por la cara de esta otra hermosa mujer. Le damos a idear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. El cambio de rostro es totalmente evidente. Ahora veamos la pestaña Retocar y retocaremos una imagen. Añadiremos una imagen desde el escritorio.
Elegiremos esta imagen que no tiene muy buena resolución. Le damos a añadir imagen. Las imágenes de inteligencia artificial se generan desde un ruido visual inicial. En esta ocasión dejaremos la fuerza de eliminación de ruido por defecto y le damos a idear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Sin duda mejoró muchísimo. Ahora veremos la pestaña Eliminar fondo. Elegiremos una imagen. Elegiremos esta imagen. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora veamos la pestaña Archivos. Aquí podremos encontrar todas nuestras imágenes generadas. Ahora nos vamos a la pestaña IA de guión gráfico. Le damos un clic. En esta pestaña llevaremos nuestras historias a la vida visual al instante. Aquí tenemos las siguientes pestañas. Nuevo guión gráfico, que de igual manera podemos ingresar desde aquí. Un poco más abajo podremos configurar el más nuevo, más antiguo, Arizona y ZA. Ustedes pueden probar cada una de estas opciones. Ahora le damos a Nuevo guión gráfico. En nombre de proyecto le pondremos Amigos. En escena pondremos 6 escenas. La duración es opcional. Puede durar hasta 120 segundos. Yo le pondré 10 segundos. En proporción de lienzo le pondré paisaje 16:9. Elegiremos el modelo dibujo animado en 3D. En el prompt del guión gráfico le pondré unos amigos felices cocinan juntos en la cocina. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Aquí tenemos las 6 escenas generadas. En cada escena tenemos la descripción de la escena. Tenemos los 3 puntos de configuración, donde podremos editar la escena, agregar otra escena, duplicar la escena, ocultar la escena y borrar la escena. En la pestaña Gran Angular tenemos las opciones de cerca, medio, ángulo bajo, ángulo alto, autofoto, gran angular, vista de plano, por encima del hombro, lentes de ojo de pez, punto de vista, ángulo holandés y ángulo de 45 grados. En la parte derecha tenemos la información de la configuración del guión gráfico. Y más abajo tenemos la información de que cambiar la escena, la proporción del lienzo o los modelos afectará a todas las imágenes del guión gráfico actual. Entonces, si ustedes editan aquí la escena, afectará a todos los gráficos del guión actual. Y lo más importante, aquí podemos agregar otra escena, le damos un clic. Para generar la escena 7, ustedes simplemente le dan a Magic Scene para que el programa automáticamente genere la descripción de escena. Después le dan un clic a la escena. Aquí tenemos más opciones. Podemos subir una imagen de escena desde nuestro escritorio. Al lado tenemos la pestaña Version History, que si le damos un clic nos mostrará cuántas versiones de la escena generamos. Y al lado tenemos la pestaña Refresh Scene. Antes de darle a la pestaña Refresh Scene, le damos a Magic Scene para que genere una descripción de escena en esta parte. Y una vez generado el prompt de descripción de la escena, introduciré el prompt Happy Friends Hug Each Other o Amigos Felices Abrazándose. Le damos a Refresh Scene. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Esta vez me generó la imagen en blanco y negro. Por eso, cuando ustedes ingresen a la pestaña IA del guión gráfico, deben asegurarse de configurar muy bien cuántas escenas crearán, el tiempo de duración y el formato, pero sobre todo cuántas escenas crearán. También el nombre del proyecto y el prompt del guión gráfico. Para que una vez generadas las escenas, ustedes no tengan que agregar una escena a menos que sea absolutamente necesario. Lo fantástico de la función IA del guión gráfico es que ustedes pueden generar sus ideas en imágenes y después convertirlas en video. Ahora nos vamos a la última pestaña por revisar, la pestaña Arquitectura IA. Aquí tenemos las siguientes pestañas, las pestañas para hacer y deshacer. El área para subir una imagen de referencia. Las pestañas Ninguno, Planificador Espacial y Rediseñador.
En la parte superior derecha tenemos los modelos, le damos a ver todo. Elegiremos interior. Un poco más abajo tenemos la configuración de la imagen. En proporción le daremos 16:9 el formato de YouTube. En resolución le daré a 1280 por 720 píxeles. En guías rápidas elegiremos arquitectura y le daremos interior. Y dejaremos los ajustes avanzados por defecto. Ahora subiremos una imagen. Elegiremos una imagen desde el escritorio. Elegiremos esta imagen. Le damos un clic y le damos a añadir imagen. Y esta parte es muy importante. Si en algún momento de uso del programa se les presenta este error de aplicación, se ha producido una excepción del lado del cliente, consulte la consola del navegador para obtener más información. Si se les presenta este error, entonces en este momento en la parte superior derecha les dejaré el tutorial de cómo solucionarlo. Este error se ha vuelto muy común usando programas de inteligencia artificial. Una vez solucionado el problema, volvemos a subir la imagen. Le damos un clic y le damos a añadir imagen. Ahora introducirá el prompt Paint the Image o pinta la imagen. Le damos a idear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Es la imagen interior de un edificio. Pero sin duda nuestros amigos arquitectos podrán hacerlo mejor. Para finalizar, la camarita que está en medio de mejorar el prompt y idear nos da la misma función para subir imágenes, modelos y links. Por favor, tomen en cuenta la calidad de imágenes por la calidad de configuración que nos ofrece el programa. Y tomen muy en cuenta la función IA del guión gráfico que nos ofrece el programa, porque hasta el momento es única entre los programas de inteligencia artificial. El programa es una flamante IA generativa que sin duda mejorará mucho muy pronto. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.